Hola, muy buenas. Hoy es un día especial porque vamos a terminar el estudio de Hechos. Entonces, hoy vamos a ver dónde queda Pablo al final y después vamos a aplicar su perspectiva a nuestras vidas. Porque ya hace tiempo, cuando empezamos a estudiar Hechos, empezamos con esa pregunta de cómo vivimos el Evangelio, cómo vivimos el mensaje que nosotros hemos experimentado y que ha cambiado nuestras vidas. Porque ya empezamos a ser criaturas nuevas, empezamos ya en un camino nuevo y tanto como para ellos, la primera iglesia, ya los primeros creyentes, como ellos tenían que ver cómo vivirlo en su contexto, nosotros también tenemos que ver qué es lo que quiere Dios que hagamos en nuestro contexto. Entonces, para empezar hoy quería leer un resumen de Pablo de lo que él había experimentado después de ser creyente, después de convertirse. Y esto viene de la carta de 2 de Corintios 11, y voy a empezar en el medio del pasaje. Está hablando de ya lo que él había vivido como apóstol, y dice, esto es el capítulo 11, y empezando en el medio del versículo 23, dice: en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvuelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Entonces, después de ya presentar un resumen de todo lo sufrimiento, todo el sufrimiento que había experimentado, él ya vuelve a decir cuál es su perspectiva. Que si me toca gloriarme, yo me voy a gloriar en mi debilidad. Y como Pablo dice en varias cartas, es cuando seamos débiles, es cuando brille la fuerza y el poder de Dios en nosotros. Entonces, eso es lo que Pablo muestra vez tras vez. Pero hoy vamos a ver cómo él ya va llegando a Roma, ya después de toda la experiencia de la tormenta y ya del problema del barco y todo lo que ha vivido hasta ahora. Entonces ya van, después de pasar ya el invierno, ya van a ir a Roma. Y entonces dice: pasados 3 meses, o sea, ya han pasado el invierno, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día al Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron
que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Entonces, ya después de todo este tiempo, sin ver a más creyentes, estaba con varios, Pablo y Lucas y varios más, pero claro, ellos ya han estado con la amenaza de perder la vida con la tormenta y ya perder la vida porque eran presos. Y ya el centurión entonces ya intervino ahí. Pero claro, después de tanta emoción y tanto tiempo, sin ver a otros creyentes, ya llegan a tierra y se encuentran con otros creyentes. Entonces ya es como aire fresco que le viene. Y es importante también porque, claro, Pablo tiene en mente lo que Dios había dicho, que tenía que también testificar para Dios o de Dios en Roma. Y ahora está llegando, pero claro, ¿qué quiere decir eso? ¿Que va a testificar y va a tener el mismo problema de los otros sitios y se va a morir? Pues claro, hay muchas dudas y muchas emociones. Y después de esa experiencia en el mar y todo, entonces ya Pablo está llevando una carga. Pero tiene este encuentro con los creyentes que incluso salieron de casa para bajar a este lugar donde podían tener un encuentro con Pablo. Entonces ya para él es un momento especial, con mucha emoción. Y le da gracias a Dios. Y después cobra aliento también. Son palabras ya bonitas para entender lo que hizo o cómo impactó a Pablo ver otros creyentes que habían salido de su hogar para venir a buscarlo. Entonces ya es algo que le anima, que le da una nueva vida, que le da un respiro nuevamente. Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Entonces Pablo tiene el privilegio, aunque sigue siendo preso, vive, y como veremos al final del texto, ya vive aparte, va a vivir en una casa alquilada con un soldado. Entonces ya tiene ciertas libertades, aunque sigue siendo preso. Pero es importante recordar que es preso, pero no ha hecho nada digno de ser preso. Entonces, pero vamos a ver que él no está ahí discutiendo eso, peleando eso, intentando ya para encontrar la libertad. Entonces, él sigue confiando que Dios tiene el control. Dios le había dicho que, mira, tú irás a Roma, me vas a testificarás de mí en Roma. Entonces, sabe que Dios aún no ha acabado con él. Entonces, ya, él vive aparte con un soldado que le custodiase. El versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo. Pues Pablo llama ya al consejo, a los líderes, a los judíos, ya para presentar quién es y por qué está ahí, y qué es lo que ya, no quién es, pero por qué está ahí y qué ha pasado en su vida para llevarle a ese punto. Entonces dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos,
los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Entonces, presenta todo lo que ha pasado. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces, otra vez presenta el caso de que no es culpable de nada en contra de los judíos. E incluso que los romanos no podían encontrar nada para acusarle, o digno de lo que los judíos pedían, la muerte. Pero dice que, mira, quería llamaros porque es por causa de la esperanza de Israel que estoy sujeto con esta cadena. Entonces, estoy aquí con un mensaje, que es un mensaje clave para Israel, para nuestro pueblo. Y entonces después dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Entonces dicen que mira, nosotros no sabemos nada de eso, no hemos oído nada de nadie. Entonces no han enviado ya cargas contra ti. Pero, el versículo 22, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces dicen que sí, pero Pablo, nosotros queremos oír lo que tienes para decir, porque hemos oído de esta secta. Y en todos los sitios es conocido como algo malo. Entonces dice, mira, queremos oír de ti. Y el 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Entonces ellos vienen porque quieren oír de Pablo. Y Pablo ya les explica y les enseña y les desafía con el reino de Dios. Entonces ya todo el día hablando de Jesús. Es importante porque no está hablando de su sufrimiento, digo su de Pablo, está hablando de Jesús, el reino, el mensaje y el evangelio. Pero al final, y él usa Moisés y los profetas. O sea, él usaba lo que ellos reconocían como palabra de Dios y como habla del Mesías y como Jesús
era el Mesías prometido y cómo había cumplido con muchas de las profecías. Y hay algunas aún para cumplir, que se cumplirá. Pero bueno, entonces ya hay una división entre ellos. Entonces ya hay reacciones mixtas. Pero él hace referencia a lo que decía en Isaías, lo mismo que Jesús en Mateo, hablando con los líderes religiosos, hace referencia a este texto que dice que, mira, aunque tenéis oídos, no estáis oyendo. Entonces, aunque ya las palabras están, no estáis entendiendo. Entonces ya tenéis los oídos tapados. Pero es importante que entendéis que la salvación va a los gentiles y ellos la van a recibir, la van a oír, van a hacer caso al mensaje. Que claro, ya es una cosa que fue chocante para los judíos en ese entonces. Porque sí son los elegidos, pero después también hay los gentiles que Dios ha llamado. Hay la iglesia, nosotros. Entonces, que hoy estamos escuchando y recibiendo el mensaje. Entonces ya entre los que ya creían en lo que Pablo compartía y los que no, entonces hay una gran discusión. Y después el versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Entonces, mira cómo Dios obra. Entonces, Pablo vino a Roma como preso y es preso, pero ya tiene una casa y la gente va y viene y él está ahí predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente. Reconoce que Dios le envía oportunidades para compartir la esperanza que ha experimentado y no hay impedimento. Entonces Dios estaba obrando, proclamando el Evangelio ahí en Roma. Y vamos a ver hasta qué punto, pero es importante ver que aquí Pablo no está jugando el pobre de mí. No está diciendo, ¿por qué no puedo salir y vivir una vida normal? Porque tengo que estar aquí, aunque es una bendición lo que tengo, pero es injusto que yo sea preso. Pero es interesante porque Pablo escribió unas cartas en el tiempo de ser preso. Una de ellas es la carta de Filipenses. Entonces, en Filipenses habla más del tema de gozo que en cualquier otro sitio. Es una carta corta, pero la palabra gozo y regocijarse sale muchas veces. Y en Filipenses, el capítulo 1, los versículos 12 a 14, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces Pablo ve cómo Dios usa su sufrimiento. Pablo ve cómo Dios usa el tema de ser preso. Entonces nosotros tantas veces hablamos de lo que dice en Romanos 8,
y lo voy a leer, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces ahí no dice que todas las cosas serán cosas buenas, pero que Dios usará a todo. Y es lo que Pablo entendía, es lo que Pablo había experimentado, es lo que Pablo dice aquí. Pero es importante recordar que no quiere decir que Pablo no sufría. No quiere decir que Pablo no llegó a momentos de estar cansado, desanimado. Era un hombre como nosotros, un ser humano normal, pero una persona cambiada por un encuentro con Dios. Pero incluso después tenía momentos de tener las emociones altas y bajas. Pero él entendía, incluso en los momentos bajos, entendía que Dios iba a usar todo. Y lo dice aquí, que es la realidad. Entonces dice que, mira, todo ya ha servido para que el Evangelio progrese, que vaya más. Incluso que la gente, los hermanos que antes tenían miedo, ahora son valientes. Y después, entonces, vemos en la misma carta hasta dónde había llegado el Evangelio. En este caso de ser preso en Roma, dice en el capítulo 4, versículo 22, bueno, al final dice en el versículo 21 y 22, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Entonces, del líder secular de Roma, entonces ya de su hogar habían muchos creyentes en su casa, en su familia, ahí dentro de sus paredes. Incluso el Evangelio llegó hasta ahí. Y es importante recordar que Dios nunca está con cadenas. Las cadenas no pueden ser obstáculos para Dios. Dios puede usar todo. La pregunta más bien es si nosotros vamos a permitir que Dios use esta situación. En la última carta que escribió Pablo, ya estando ya en la cárcel en Roma, esperando ya su muerte, sabiendo que venía, esto viene en 2 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, eso es importante recordar. Que pase lo que pase en nuestras vidas cristianas, en el día a día de la vida terrenal, tenemos que recordar que Dios sigue obrando, que Dios puede usar todo. Lo que vemos, lo que experimentamos, lo que sentimos, Dios puede usar todo para que su palabra brille. Nuestra decisión es que si nosotros queremos formar parte
de ese ministerio de Dios. Entonces la pregunta al principio del Hechos era, ¿cómo vivir esta nueva relación con Dios que tenemos? Y a través de Hechos vemos personas que seguían a Dios y pasaban momentos de ver y experimentar el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo y ver vidas cambiadas. También hemos visto a personas sufrir, experimentar la ira de otras personas que venían en contra, a veces de los judíos, a veces de personas que perdieron cosas de su negocio. Pero en los dos extremos Dios estaba presente y sigue estando presente. Entonces es importante recordar que Dios está con nosotros. Dios mora en nosotros. Dios camina con nosotros. Está ahí. En los momentos altos, en los momentos bajos. En ver y experimentar la justicia y ver, experimentar falta de justicia. Cosas injustas. Dios entiende esas situaciones. Jesús caminaba por cada situación así. Pero Dios sigue diciendo, mira, confía en mí. Porque sí te vienen aflicciones, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Dios tiene el futuro en sus manos. Dios nos guiará. Y nuestro papel es atarnos a Dios. Ser real delante de Él, no solo decir como eslogans, como dichos. Es revelar nuestro corazón, mi corazón delante de Él, porque Él lo ve, Él ya lo sabe. Pero reconocer que necesito a Dios y que Él es fiel. Entonces, si tienes una necesidad, una duda, una pregunta, te animo a enviarnos un mensaje, porque queremos orar por ti, queremos animarte, queremos ser de bendición para ti, porque nos necesitamos. Siempre somos mejores juntos. Bendiciones. Y nos veremos nuevamente aquí muy pronto.